Bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Es un verdadero placer estar aquí de nuevo para sumergirnos en un tema que, francamente tiene el potencial de sacudir los cimientos de cómo entendemos las decisiones diarias. Hola, y sí, estoy totalmente convencida de que lo de hoy es un material que no va a dejar a nadie indiferente. Exacto. Y para arrancar, creo que vale la pena plantear una pregunta, de esas que dejan a uno mirando al vacío por un rato. O sea, ¿qué pasaría si la decisión más peligrosa que un ser humano puede tomar hoy en día fuera, irónicamente, no hacer absolutamente nada? Suena a una contradicción enorme. Enorme, sí, porque históricamente siempre se ha enseñado que la inmovilidad es sinónimo de supervivencia. Ya sabes, mantener un perfil bajo, no hacer movimientos bruscos y asegurar lo que ya se tiene. Esa suele ser la ruta recomendada por el sentido común, Claro, el famoso manual de lo seguro. tal cual. Pero el material que vamos a explorar en esta inversión viene a demoler esa idea hasta los cimientos. Tenemos sobre la mesa un texto fascinante, muy directo y bastante provocador titulado El Cuestionario PMR. Cuyas siglas significan persona de máximo riesgo. Así es. Y es una lectura que obliga a replantear la brújula interna por completo. Yo diría que es de lo más revelador que hemos revisado últimamente. Y es un replanteamiento urgente, debo decir. La misión de nuestra inversión de hoy es precisamente decodificar este cuestionario punto por punto para quienes nos escuchan. El objetivo es entender qué significa realmente abrazar el riesgo en el entorno actual. Y desmitificar muchas cosas, ¿no? Totalmente. Y más importante aún, comprender por qué esa famosa zona de confort que la sociedad vende constantemente como el estado ideal y, digamos, la meta de vida, es en realidad una trampa letal para el desarrollo. Vamos a diseccionar esta mentalidad, analizando la anatomía de las decisiones modernas y el altísimo costo oculto de buscar siempre la supuesta seguridad. Ok, vamos a desempacar esto, porque la primera gran revelación del texto golpea directo a la lógica tradicional. El concepto plantea que el mayor riesgo actual es creer ingenuamente que quedarse donde uno está es un acto seguro. ¿Qué es lo que casi todo el mundo asume, por defecto? Ajá. Y me pareció muy contraproducente al principio. Porque, biológicamente, el ser humano está programado para encontrar una cueva segura, meterse ahí y no salir. Claro, el instinto de preservación. Exacto. Entonces, ¿por qué este concepto argumenta que quedarse quieto es de hecho lo más peligroso que alguien puede hacer? Yo me quedé muy intrigado con esa parte. Es una excelente pregunta y toca justo el núcleo del problema evolutivo frente a la modernidad. A ver, el refugio, la cueva, el estatismo, todo eso significaba supervivencia, cuando el mundo exterior era una llanura estática con depredadores predecibles. Cuando las cosas no cambiaban de un día para otro. Exactamente. Pero el texto nos arroja una realidad contemporánea muy distinta. Utiliza una analogía brillante, de hecho. Establece que el mundo actual, impulsado por cambios tecnológicos, económicos y sociales masivos, se mueve constantemente a 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. Es rápido. Es rapidísimo. Entonces, si un individuo decide quedarse completamente quieto en medio de ese flujo, el impacto no es una posibilidad remota, es una certeza matemática. Wow. La inmovilidad frente a un entorno acelerado es, por definición, un choque inminente. De aquí se desprende el primer diagnóstico del documento, lo que llaman la PMR, pero en minúsculas. La persona de mínimo riesgo. Esa misma. Si la mayor preocupación de alguien hoy es simplemente mantener lo que ya posee, en lugar de salir a conquistar lo que podría llegar a ser, esa persona es una PMR de manual. Es un estado de defensa perpetua que paradójicamente garantiza la obsolescencia. Es que imaginemos estar parados en medio de una autopista donde todo avanza a esa velocidad. Frenar en seco es un desastre asegurado. Te pasan por encima. Literalmente. Y esa obsesión por el mantenimiento en lugar del crecimiento es una trampa muy seductora. Pensemos, por ejemplo, en alguien que tiene una idea brillante, tal vez para un negocio o un cambio de carrera. Alguien que tiene el potencial ahí mismo. Exacto. Sabe que la idea es sólida, ha hecho la investigación básica, pero la deja en el cajón mes tras mes. Empieza a buscar el momento perfecto, la economía perfecta, el clima político perfecto. El cuestionario llama a esto la parálisis por análisis. Esa espera interminable. Sí, por tener todas las variables controladas. Y eso es letal.
Es que esa parálisis nace de una expectativa completamente irreal. La gente suele cometer el gravísimo error de esperar el 100% de certezas antes de actuar. Lo cual es imposible hoy en día. Absolutamente. Vivimos en un sistema caótico que, siendo extremadamente optimistas, solo va a proporcionar un 70% de seguridad en el mejor de los escenarios. Las verdaderas personas de máximo riesgo, las PMR en mayúsculas, entienden esta limitación fundamental. Y actúan de todas formas. Así es, lanzan sus proyectos con ese 70% de información clara, asumen el 30% de incertidumbre y el resto lo van ajustando en el aire mediante la iteración constante. Pero un momento, ahí quiero hacer de abogado del diablo. Adelante. Si alguien está en un entorno de alto riesgo, digamos, invirtiendo los ahorros de 10 años de trabajo en una nueva empresa, actuar con solo el 70% de la información ¿no roza la imprudencia absoluta? Digo, suena a que es un salto al vacío bastante irresponsable. Es una objeción muy natural, pero la trampa está en creer que ese 30% restante se puede descubrir pensando o planificando desde un escritorio. La realidad es que esa información faltante solo se revela a través de la acción. O sea, solo haciéndolo te das cuenta de lo que falta. Exacto. Si uno espera a tener el 100% de las respuestas en el papel, para cuando esté listo para lanzar, el mercado ya habrá cambiado, la tecnología será otra y la oportunidad se habrá desvanecido por completo. El mundo a 100 kilómetros por hora te dejó atrás. Tal cual. La PMR no es un apostador ciego, es un calculador ágil. Sabe que el verdadero riesgo no es lanzarse con el 70%, sino quedarse esperando un 100% que es simplemente un espejismo. Es como saltar de un avión sabiendo que el paracaídas está a medio terminar, pero confiando en la propia habilidad para coser las correas que faltan mientras se va cayendo. Qué buena imagen. Exactamente eso. Requiere una confianza en la adaptabilidad que de verdad impresiona. Ahora, esa falta de acción, ese quedarse en el avión por buscar certezas, nos lleva a una de las grandes paradojas del cuestionario. Hay una queja casi universal en la sociedad moderna, que es un cansancio crónico. Uy, sí, la epidemia del agotamiento. Así es. Y la pregunta es, ¿por qué hay tanto agotamiento en personas que llevan una vida supuestamente estable, segura y sin grandes sobresaltos? Si no hay riesgos monumentales que enfrentar, el sentido común dictaría que debería haber energía de sobra. Claro, uno pensaría que están descansados. Exacto, pero están exhaustos. Esa es una de las observaciones sociológicas más agudas del material. La respuesta radica en que la comodidad extrema drena muchísima más energía que el desafío. El cerebro humano no es un órgano pasivo, es una máquina evolutiva sofisticada. Diseñada para operar bajo presión. Diseñada específicamente para resolver problemas complejos y encontrar patrones en el caos. Cuando esa máquina se le priva de estímulos y se le encierra en una rutina predecible, no entra en un estado de descanso reparador, sino en un estado de letargo profundo. Como un motor que se enciende y nunca se usa para avanzar. Exacto. Hay una imagen fantástica en el texto que ilustra esto. El ser humano no está diseñado para estar horas viendo plataformas de streaming, mientras su potencial literalmente se oxida. Ese óxido mental, por falta de fricción productiva, es el verdadero culpable del agotamiento crónico. La energía no se conserva al no usarse, se estanca. Y ese letargo, ese óxido mental, no solo cansa, sino que vuelve a las personas extremadamente sensibles a su entorno. Aquí es donde se pone muy interesante, porque si alguien decide sacudirse ese óxido, apagar la pantalla y empezar a tomar los riesgos que la naturaleza humana pide a gritos, ahí viene el choque. Casi inmediatamente choca de frente con un muro de contención durísimo. El círculo social. El cuestionario aborda, sin tapujos, qué sucede cuando los amigos o la familia no apoyan estas iniciativas. Y es un dolor real. Muy real, sí. De repente el entorno más cercano, los que deberían ser los principales animadores, son los primeros en lanzar frases como «no lo hagas», «es un disparate» o «mejor quédate tranquilo con tu sueldo seguro». Es un fenómeno doloroso, pero el texto hace un trabajo excepcional al despersonalizarlo y normalizarlo. Explica que esta falta de apoyo, esta resistencia activa del entorno, es absolutamente predecible. ¿Por qué predecible? La razón es muy profunda. La evolución y el movimiento de un individuo obliga automáticamente a quienes lo rodean a confrontar su propio estancamiento.
Es como encender un reflector en una habitación que llevaba años a oscuras. ¿Te ves todo el desorden? De golpe todo el polvo acumulado queda en evidencia y eso incomoda enormemente a los presentes. Hay una adaptación de una cita en el documento que es, a mi juicio, la piedra angular de esta sección y dice: no se le puede pedir permiso para volar a personas que le tienen miedo a las alturas. ¡Wow! Esa frase es para esculpirla en piedra. No se le puede pedir permiso para volar a personas que le tienen miedo a las alturas. Es fuertísima. Resume a la perfección la desconexión total de realidades. No se trata de que la familia o los amigos sean villanos envidiosos, simplemente están operando desde un paradigma dominado por el miedo, un paradigma que la persona que busca el riesgo está intentando dejar atrás desesperadamente. Y eso plantea un punto crítico sobre las decisiones difíciles. La conclusión que extrae la fuente es drástica, pero ineludible. ¿Cuál es? Que llega un momento en el que se debe decidir si se cambia de entorno o si se cambia de futuro. La fricción ambiental posee una inercia poderosísima. Si alguien permanece anclado a un círculo de personas de mínimo riesgo que proyectan constantemente sus propias inseguridades, la fuerza de gravedad de ese grupo terminará por asimilar cualquier intento de despegue. Te jalan hacia abajo. Totalmente. El riesgo, entonces, no es solo lanzar un proyecto, es tener la audacia de rediseñar la arquitectura social de la propia vida. Hay que proteger la energía creadora a toda costa, incluso si eso significa algunas despedidas difíciles. Pero, moviéndonos un poco más hacia el interior, hay un monstruo que suele frenar cualquier iniciativa mucho antes de que el entorno tenga siquiera la oportunidad de opinar. ¿Te refieres al miedo interno? Exacto. Es el pánico visceral a equivocarse. Y no es solo fallar en privado, sino el terror universal al fracaso público. Pensemos en ese miedo paralizante a actualizar un perfil profesional anunciando un nuevo emprendimiento. Y el miedo a que no funcione. Claro, el terror de tener que borrarlo discretamente 6 meses después porque fue un desastre. El miedo al ridículo y a que el mundo sea testigo del tropiezo es una cadena muy pesada. Lo fascinante aquí es cómo el documento propone una demolición total de ese miedo. No recurre al clásico cliché motivacional de «no pasa nada si te caes, levántate». Lo que hace es redefinir la naturaleza misma del error. Desde la óptica de una PMR, el error deja de ser un fracaso vergonzoso y sufre una metamorfosis hacia algo inmensamente valioso. Se convierte, de manera literal, en propiedad intelectual. Propiedad intelectual. Eso cambia el juego por completo. Es dejar de ver el error como una mancha en el historial y empezar a verlo como un activo real. Exacto. La lógica detrás de esto es impecable. Cada vez que ocurre una falla, en realidad se está financiando la adquisición de información crítica y exclusiva, que la competencia, aquella que decidió no moverse, jamás obtendrá. Están comprando datos. Precisamente. Quien se equivoca aprende de primera mano qué variables específicas fallaron, qué camino es un callejón sin salida y qué matices del mercado nadie más está viendo porque nadie más se atrevió a ir por ahí. Es información privilegiada. El error es el costo de adquisición de datos que no están en ningún libro ni en ningún tutorial. Es el combustible mismo de la innovación, no el muro donde termina el recorrido. Se está pagando la matrícula en la Universidad de la Experiencia Directa. Ahora, esto nos lleva a un terreno sumamente práctico. Es fácil imaginar a alguien analizando todo esto y pensando, bueno, comprar esa propiedad intelectual suena genial, pero fallar cuesta dinero. Y el dinero asusta. Claro, tomar grandes riesgos requiere un colchón financiero inmenso. Y si la cuenta del banco está en números rojos, ser una PMR es un lujo inalcanzable. Es una barrera muy real que muchos sienten. ¿Cómo se puede aplicar esta filosofía si no hay recursos para respaldar las caídas? El cuestionario se anticipa de forma brillante a esa misma objeción y desmitifica por completo la idea de que el riesgo es un deporte exclusivo para millonarios. Aclara que el riesgo transformador rara vez tiene que ver con la billetera. Entonces, ¿con qué tiene que ver? El riesgo supremo es apostar el propio ego. Ofrece ejemplos sumamente concretos de acciones que tienen un costo financiero de cero, pero que generan un terror psicológico inmenso. ¿Cómo cuáles? Hablamos de hacer esa llamada telefónica a un superior o a un cliente importante que intimida, o publicar un artículo o una opinión que expone al individuo a la crítica feroz, o algo tan fundamental como levantar la mano en una sala llena de expertos y admitir que no se entiende un concepto pidiendo ayuda abiertamente. Es la democratización absoluta del riesgo. Poner en la línea de fuego el ego,
La reputación y la vanidad no requiere capital inicial. La incomodidad de exponerse y ser vulnerable son las pesas que desarrollan el músculo de la valentía. Es un excelente entrenamiento. Lo cual conecta a la perfección con la perspectiva de la fuente sobre cómo interpretar el miedo físico. Ese nudo en el estómago, la respiración agitada antes de tomar una de esas decisiones que no cuestan dinero, pero aterrorizan al ego. Y este es probablemente uno de los giros de tuerca más importantes del material. Tradicionalmente, la biología dicta que el miedo es una señal de advertencia, un letrero rojo intermitente que grita «deténgase y retroceda». La propuesta de la PMR es invertir ese instinto. ¿Invertirlo cómo? Utilizar el miedo como una brújula de calibración. El documento subraya que si una oportunidad, un cambio o una decisión no genera miedo, es el indicador perfecto de que la meta no es lo suficientemente grande o ambiciosa. Si no asusta, no sirve. Exacto. El miedo deja de ser el enemigo. Se convierte en el confirmador oficial de que uno está parado exactamente en la frontera de una nueva versión personal. Es la alarma que indica expansión, no peligro. Si a uno no le sudan las manos frente a la pantalla antes de enviar ese correo, si no hay dudas existenciales a las 3 de la mañana mirando el techo, lo más seguro es que se esté apuntando dolorosamente bajo. Es duro, pero es la realidad. Es una manera radical de reprogramar la respuesta emocional. Ahora, adentrándonos en la recta final de los conceptos del texto, hay una distinción que es crucial para no mezclar perfiles. El material insiste en separar claramente a una persona que es simplemente ambiciosa de lo que define como una verdadera PMR. Desde afuera, ambas figuras parecen estar en movimiento constante, ambas parecen querer devorarse el mundo. ¿Dónde radica la diferencia profunda? Si conectamos esto con el panorama general de la psicología del éxito, la diferencia es abismal y radica en el foco de atención. La persona puramente ambiciosa tiene su atención secuestrada por el resultado final. Solo ven la meta. Su motor es la obtención pura y dura. Llegar a la meta, conseguir el cargo, alcanzar el estatus o acumular el capital. Y el gran problema de este modelo es su fragilidad. ¿Fragilidad en qué sentido? En que una vez que el ambicioso consigue el trofeo, pierde el propósito y tiende a detenerse. En un contraste rotundo, la persona de máximo riesgo está enamorada del proceso. Ama la fricción de lo incierto y la adrenalina de resolver el caos. El camino es el premio. Para una PMR, alcanzar la meta jamás es un punto final, ni un lugar de descanso. Es, sencillamente, un trampolín estratégico que le otorga la posición y los recursos para saltar hacia un problema de mayor complejidad. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Porque si el objetivo no es colgar la medalla en la pared y sentarse a descansar, si la meta es solo la excusa para buscar escenarios más caóticos y seguir arriesgando el ego eternamente, surge la gran pregunta. ¿Cuál es el incentivo real? Es la pregunta obligada. ¿Cuál es ese premio supremo por elegir una vida de intensidad constante, iterando en el aire, lidiando con el rechazo social y abrazando el error como rutina? El cuestionario cierra abordando este enigma. Y la resolución es contundente. El material aclara que la recompensa definitiva no es la riqueza, ni el prestigio, ni el reconocimiento público. Entonces, ¿qué queda? Esos elementos son subproductos, daños colaterales positivos, por así decirlo. El verdadero y único premio es alcanzar un estado de libertad absoluta. Libertad absoluta. Y esta libertad no se define por no tener jefes o tener tiempo libre, sino por poseer una certeza interna inquebrantable. Es saber profundamente que, si el mundo entero se desploma mañana por la mañana, si la economía colapsa y se pierde absolutamente todo, existe la resistencia mental y la capacidad forjada para reconstruir la realidad propia desde cero. Eso es poderoso. Es una seguridad blindada que no depende de ningún factor externo. Una seguridad que solo se puede construir a base de exponerse voluntaria y repetidamente a la incomodidad. Es volverse a prueba de balas, precisamente porque se aprendió por la fuerza a fabricar el propio chaleco antibalas. Es una filosofía de vida que devuelve el control total al individuo. Hagamos un recorrido rápido para empaquetar todo este arsenal de ideas antes de irnos. Me parece perfecto. Esta inmersión profunda deja sumamente claro que el riesgo no es el salto irresponsable al vacío, que muchos imaginan. Este hecho, la herramienta de adaptación suprema.
Adoptar la mentalidad de una persona de máximo riesgo implica entender que la zona de confort es una fábrica de óxido mental y letargo. Es transformar el terror al fracaso en una recolección agresiva de propiedad intelectual exclusiva. Y que solo te pertenece a ti. Exacto. Y sobre todo, es asimilar que en una autopista que avanza a 100 km por hora, la única forma real de estar seguro es desarrollar el músculo de la reconstrucción personal continua. Y para cerrar esta exploración con una perspectiva que desafíe aún más lo que damos por sentado, vale la pena conectar todo esto con un pensamiento final. Por favor, ilumínanos. Si aceptamos que el error es literalmente propiedad intelectual que la competencia no tiene, la pregunta sería: ¿qué tan pobre es el portafolio de fracasos de alguien que lleva años eligiendo lo seguro? Y más importante aún, si el mundo realmente se mueve a 100 kilómetros por hora, ¿cuál es el costo invisible e irrecuperable de esa rutina perfectamente cómoda que se está viviendo en este exacto momento? ¡Wow! Una reflexión monumental que sin duda deja la mente trabajando horas extra y replanteando no solo el presente, sino el futuro mismo. Ha sido un análisis verdaderamente espectacular y lleno de giros inesperados. Nos despedimos por ahora, agradeciendo profundamente a todos el tiempo compartido en esta inmersión. La invitación queda abierta para quienes nos escuchan. Sigan cuestionando las narrativas establecidas, sigan buscando esa incomodidad constructiva, y nos encontramos con más preguntas difíciles en el próximo Análisis Profundo. Hasta pronto.